Capítulo 7 del libro tercero del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 7. A tristeza, tristeza y media. Todas las situaciones tienen su instinto. La vieja y eterna madre naturaleza advertía sordamente a Juan Valjean la presencia de Mario, y Juan Valjean temblaba en lo más oscuro de su pensamiento. No veía nada, no sabía nada, y consideraba, sin embargo, con obstinada atención las tinieblas en que estaba, como si sintiese por un lado una cosa que se construyera y por otro una cosa que se derrumbase. Mario, avisado también, y lo que es la profunda ley de Dios, por la misma madre naturaleza, hacía todo lo que podía por ocultarse del padre, pero alguna vez sucedía que le veía Juan Valjean. Los ademanes de Mario no eran del todo naturales. Tenía accesos de prudencia miope y de temeridad fría. Ya no se acercaba como antes, se sentaba lejos y permanecía en éxtasis. Llevaba un libro y hacía que leía. ¿Por qué hacía que leía? Antes iba con su levita vieja y ahora llevaba todos los días la levita nueva. No podía asegurarse que no se rizaba el pelo. Tenía ojos picarescos y usaba guantes. En una palabra, Juan Valjean detestaba cordialmente a aquel joven. Cosette no dejaba adivinar nada. Sin saber exactamente lo que tenía, conocía que era una cosa que debía ocultar a su padre. Había entre el gusto del tocador que había adquirido Cosette y la costumbre de usar levita nueva de aquel desconocido un paralelismo importuno para Juan Valjean. Esto era una casualidad tal vez, sin duda, seguramente, pero una casualidad amenazadora. Nunca había abierto la boca para hablar a Cosette de aquel desconocido. Un día, sin embargo, no pudo contenerse, y con esa vaga desesperación que introduce de repente la sonda en su desgracia, le dijo: ¿Qué aire tan pedante tiene ese joven? Cosette, el año antes, es decir, cuando era niña indiferente, hubiera respondido: No, es un joven simpático. 10 años después, con el amor de Mario en el corazón, habría respondido: Sí, es un pedante insoportable. Tenéis razón. En el momento de la vida y del estado de corazón en que se encontraba, se limitó a contestar con una calma suprema: Ese joven. Como si le mirase por primera vez en su vida. Qué estúpido soy, pensó Juan Valjean. Cosette no se ha fijado en él aún. Yo soy quien se lo enseño. Oh, inocencia de los viejos. Oh, profundidad de la juventud. También es una ley de esos frescos años de padecimientos y de cuidado, de esas vivas luchas del primer amor contra los primeros obstáculos, que la joven no se deje coger en ningún lazo y el joven caiga en todos. Juan Valjean había empezado contra Mario una guerra sorda, que éste, con la sublime estupidez de su pasión y de su edad, no adivinó. Juan Valjean le tendió una porción de emboscadas, cambió de horas, cambió de banco, olvidó su pañuelo, fue solo al Luxemburgo. Mario cayó de cabeza en todos estos lazos, y a todos estos interrogantes plantados en su camino por Juan Valjean respondió ingenuamente: sí. Mientras tanto, Cosette seguía encerrada en su aparente indiferencia y en su imperturbable tranquilidad, tanto que Juan Valjean sacó esta conclusión: ese necio está enamorado locamente de Cosette, pero Cosette ni siquiera sabe que existe. Mas no por esto era menor la agitación dolorosa de su corazón. De un instante a otro podía sonar la hora en que Cosette empezase a amar. ¿No empieza todo por la indiferencia? Solo una vez Cosette cometió una falta y le asustó. Se levantó del banco para marcharse, después de haber estado allí 3 horas, y Cosette le dijo: ¿Tan pronto? Juan Valjean no había interrumpido sus paseos al Luxemburgo porque no quería hacer nada singular y porque temía, sobre todo, que Cosette notase algo.
pero en aquellas horas tan gratas para los dos enamorados, mientras que Cosette enviaba su sonrisa a Mario, embriagado de placer, que permanecía completamente abstraído de todo y no veía nada en el mundo más que aquel rostro adorado, Juan Valjean le miraba con ojos chispeantes y terribles, y él, que había concluido por no creerse capaz de un sentimiento malévolo, tenía momentos cuando Mario estaba allí en que creía volverse salvaje y feroz, y sentía que se abrían y levantaban contra aquel joven las antiguas profundidades de su alma que habían alimentado en otro tiempo tanta cólera. Le parecía que se volvían a formar en su corazón cráteres desconocidos. ¿Cómo estaba allí aquel ser? ¿Qué iba a hacer allí? ¿Iba a espiar, a escudriñar, a examinar, a probar? ¿Venía a preguntar algo? ¿Venía a dar vueltas alrededor de su vida, a dar vueltas alrededor de su felicidad para arrebatársela? Juan Valjean añadía: sí, eso es. ¿Qué viene a buscar? ¿Una aventura? ¿Qué quiere? ¿Un amorío? ¿Un amorío? ¿Y yo qué? Habré sido primero el hombre más miserable y después el más desgraciado. Habré pasado 60 años viviendo de rodillas. Habré padecido todo lo que se puede padecer. Habré envejecido sin haber sido joven. Habré vivido sin familia, sin padres, sin amigos, sin mujer, sin hijos. Habré dejado sangre en todas las piedras, en todos los espinos, en todas las esquinas, en todas las paredes. Habré sido bueno, aunque hayan sido malos conmigo, y afable, aunque hayan sido duros. Me habré hecho bueno a pesar de todo. Me habré arrepentido del mal que he hecho, y habré perdonado el que me han causado, y en el momento en que recibo mi recompensa, en el momento que toco el fin, en el momento que tengo lo que quiero, que es bueno, que lo he pagado, lo he ganado, desaparecerá todo, se me irá de las manos, perderé a Cosette, y perderé mi vida, mi alegría, mi alma, porque a un necio le haya gustado venir a vagar por el Luxemburgo. Entonces sus ojos despedían una claridad lúgubre y extraordinaria. No era ya un hombre que miraba a otro, era un enemigo que miraba a otro enemigo, un perro de presa que miraba a un ladrón. Ya sabe el lector lo demás. Mario continuó siendo insensato. Un día siguió a Cosette a la calle del oeste, otro día habló al portero, y el portero habló a Juan Valjean diciéndole: señor, ¿qué querrá un joven curioso que ha preguntado por vos? Al día siguiente Juan Valjean dirigió a Mario aquella mirada que al fin notó el joven. 8 días después Juan Valjean se mudó, prometiéndose no volver a poner los pies ni en el Luxemburgo ni en la calle del oeste, y se volvió a la calle Plumet. Cosette no se quejó, no dijo nada, no preguntó nada, no trató de saber ningún porqué. Estaba ya en el período en que se teme ser descubierto y vendido. Juan Valjean no tenía experiencia ninguna de estas miserias, únicas agradables y únicas que no conocía, lo cual fue causa de que no comprendiese la grave significación del silencio de Cosette. Solamente observó que estaba triste y se puso sombrío. Por una y otra parte dominaba la inexperiencia. Un día hizo una prueba y preguntó a Cosette: ¿quieres venir al Luxemburgo? Un rayo iluminó el pálido rostro de Cosette. Sí, contestó. Fueron. Habían pasado 3 meses. Mario no estaba allí. Al día siguiente, Juan Valjean volvió a decir a Cosette: ¿quieres venir al Luxemburgo? Y respondió triste y dulcemente: no. Juan Valjean quedó dolorido de esta tristeza y lastimado de esta dulzura. ¿Qué pasaba en aquella alma tan joven todavía y tan impenetrable ya? ¿Qué transformación se estaba verificando en ella? ¿Qué sucedía en el alma de Cosette? Algunas noches, en vez de acostarse, Juan Valjean permanecía sentado cerca de su lecho, con la cabeza entre las manos, y pasaba la noche entera preguntándose: ¿qué hay en el pensamiento de Cosette? Y pensando en las cosas en que ella podía pensar. Oh,
en aquellos momentos, qué miradas tan dolorosas volvía hacia el claustro, a aquella cúspide casta, a aquel jardin del convento, lleno de flores ignoradas y de vírgenes encerradas, en que todos los perfumes y todas las almas subian directamente al cielo. Cómo adoraba aquel Edén cerrado para siempre, de que había salido voluntariamente y descendido con tan poca previsión. Cómo se lamentaba de su abnegación y de su demencia de haber vuelto a Cosette al mundo, pobre héroe del sacrificio, cogido y derribado por su mismo desinterés. ¿Cómo? Se decía. ¿Qué he hecho? Por lo demás, Cosette ignoraba todo esto. Juan Valjean no tenía para ella peor humor, ni más rudeza, siempre la misma fisonomía serena y buena. Sus modales eran más tiernos y más paternales que nunca. Si algo hubiera podido haber en que se adivinase su falta de alegría, habría sido su mayor mansedumbre. Cosette, por su parte, iba decayendo de ánimo. En la ausencia de Mario padecía, como había gozado en su presencia sin explicárselo. Cuando Juan Valjean dejó de llevarla a sus paseos habituales, un instinto de mujer murmuró confusamente en el fondo de su corazón que no debía manifestar aficion al Luxemburgo, y que si este paseo le parecía indiferente, su padre la llevaría a él. Pero pasaron los días y las semanas y los meses. Juan Valjean había aceptado tácitamente el consentimiento tácito de Cosette. Esta lo sintió, pero ya era tarde. El día que volvió al Luxemburgo, Mario había desaparecido. ¿Qué hacer entonces? ¿Volvería a encontrarle? Sintió una opresión en el corazón que nada podía disminuir y que se aumentaba cada día. No supo ya si era invierno o verano, si había sol o lluvia, si los pájaros cantaban, si era la estación de las dalias o de las margaritas, si el Luxemburgo era más bonito que las Tullerías, si la ropa que traía la planchadora estaba bien o mal almidonada, si la tía Santos había hecho buena o mala compra. Quedó oprimida, absorta, atenta solo a una idea, con la mirada vaga y fija, como cuando se mira en la noche el sitio negro y profundo en que se ha desvanecido una aparición. Pero tampoco dejó traslucir nada a Juan Valjean más que su palidez. Continuó mostrándole su rostro amable. Aquella palidez era muy bastante para alarmar a Juan Valjean. Algunas veces le preguntaba: ¿qué tienes? Y ella respondía: no tengo nada. Y después de un rato de silencio, como ella adivinaba también su tristeza, le decía: ¿y vos, padre, tenéis algo? Yo nada, contestaba. Aquellos dos seres que se habían amado tan exclusivamente y con tan tierno amor, y que habían vivido por tanto tiempo el uno para el otro, padecían ahora cada uno por su lado, uno a causa de otro, sin culparse mutuamente y sonriendo. Fin del capítulo 7. Capítulo 8 del libro tercero del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 8. La cadena. Juan Valjean era el más desgraciado de los dos, porque la juventud, aun en medio de sus pesares, tiene cierta claridad propia. En ciertos momentos, Juan Valjean padecía tanto que llegaba a ser pueril, pues es propio del dolor hacer aparecer el lado de niño en el hombre. Conocía de un modo inevitable que Cosette se le escapaba de las manos. Hubiera querido luchar, retenerla, entusiasmarla con alguna cosa exterior y brillante. Estas ideas pueriles, ya lo hemos dicho, y serviles al mismo tiempo, le dieron por su misma puerilidad una noción bastante justa de la influencia de los adornos de pasamanería sobre la imaginación de las jóvenes. Sucedióle una vez que vio pasar por la calle un general a caballo con uniforme de gala, el conde Coutard, comandante general de París, y envidió a aquel hombre cubierto de dorados. Pensó en la felicidad que causaría el ponerse aquel traje, y en que seguramente, si Cosette le viese así, se deslumbraría, que cuando le diese el brazo
y pasase por delante de la verja de las Tullerías le presentarían las armas, y que esto bastaría á Cosette y le quitaría la idea de mirar á los jóvenes. Un acontecimiento inesperado vino a mezclarse con estas tristes ideas. En la vida aislada que llevaban, y desde que habían ido a vivir a la calle Plumet, solían algunas veces ir a ver la salida del sol, placer que conviene a los que entran en la vida y a los que salen de ella. Pasearse de madrugada, para el que ama la soledad, equivale a pasearse de noche con la alegría de la naturaleza. Las calles están desiertas y los pájaros cantan. Cosette, que era pájaro, se despertaba muy temprano. Estas excursiones matinales se preparaban la víspera. Él proponía y ella aceptaba. Arreglábase todo como un complot, salían antes del día, y todas estas cosas eran otros tantos placeres para Cosette. Estas extravagancias inocentes agradan a la juventud. El flaco de Juan Valjean era, como hemos dicho, visitar los sitios poco frecuentados, los rincones solitarios, los lugares de olvido. Había entonces en las cercanías de las barreras de París algunos campos pobres, casi confundidos con la ciudad, donde brotaba en el verano un trigo enano, y que por el otoño, después de hecha la recolección, no tenían aspecto de segados sino de pelados. Juan Valjean los frecuentaba con predilección, y Cosette no lo llevaba a mal, porque esto era la soledad para él y la libertad para ella. Allí se convertía en niña, podía correr y jugar, se quitaba el sombrero, le ponía sobre las rodillas de Juan Valjean y hacía ramilletes, miraba las mariposas sobre las flores, pero no las cogía. La mansedumbre y la ternura nacen con el amor, y la joven que alimenta una idea temblorosa y frágil tiene lástima de las alas de la mariposa. Tejía guirnaldas de amapolas, se las ponía en la cabeza, y atravesadas y penetradas del sol, purpúreas hasta la radiación, daban a aquel fresco semblante rosado una corona de brasas. Aun después de haber empezado a dominar la tristeza en sus almas, habían conservado la costumbre de los paseos matutinos. Una mañana, pues, de octubre, atraídos por la perfecta serenidad del otoño de 1831, habían salido, y estaban al amanecer cerca de la barrera del Maine. No era aún la aurora, era el alba, momento encantador y sombrío, algunas constelaciones esparcidas por el azul pálido y profundo, la tierra toda negra, el cielo todo blanco, las hierbecillas trémulas, en todas partes el misterioso sobrecogimiento del crepúsculo. Una alondra, que parecía mezclarse con las estrellas, cantaba a una altura prodigiosa, y hubiérase dicho que aquel himno de la pequeñez al infinito calmaba la inmensidad. Al oriente el Val de Grace perfilaba en el horizonte, iluminado con una claridad acerada, su oscura masa. El planeta Venus, deslumbrante, subía por detrás de esta iglesia, y parecía un alma que sale de un edificio tenebroso. Todo era paz y silencio, en la calzada no había un alma, a lo lejos se veían confusamente algunos obreros que iban a su trabajo. Juan Valjean se había sentado en una estrecha calle de árboles y sobre unos maderos colocados a la puerta de un carpintero. Tenía el rostro vuelto hacia el camino y la espalda al oriente. Se olvidaba del sol que iba a salir. Estaba sumergido en una de esas absorciones profundas en que se concentra toda el alma, que aprisionan hasta la mirada y equivalen a 4 paredes. Hay meditaciones que podrían llamarse verticales, y cuando se ha llegado al fondo se necesita algún tiempo para subir a la superficie. Juan Valjean había descendido a uno de esos ensueños. Pensaba en Cosette, en su felicidad posible si no se interponía nada entre ambos, en aquella luz con que ella iluminaba su vida y era la respiración de su alma. Era casi feliz en aquella meditación. Cosette, de pie a su lado, miraba cómo iban tomando las nubes el color de rosa. De repente exclamó Cosette: «Padre, parece que viene algo por allí». Juan Valjean alzó los ojos. Cosette tenía razón.
La calzada que conduce a la antigua barrera del Maine es una prolongación de la calle de Sèvres y está cortada en ángulo recto por el boulevard interior. En el mismo ángulo de la calzada y del boulevard, en el sitio en que se verifica la unión de las dos vías, se oía un ruido difícil de explicar a aquella hora, y se distinguía una especie de grupo confuso. Del boulevard salía una cosa informe y entraba en la calzada. Este grupo iba haciéndose mayor y parecía moverse con orden, y sin embargo era una cosa horrible y que estremecía. Parecía un carruaje, pero no se podía distinguir la carga. Había caballos, ruedas, gritos. Chasqueaba el látigo. Poco a poco fueron marcándose los perfiles, aunque sumergidos aún en las tinieblas. Era un carro, en efecto, que acababa de volver la esquina del boulevard y que se dirigía a la barrera cerca de la cual estaba Juan Valjean. Otro carro del mismo aspecto seguía al primero, después un tercero, luego un cuarto, y así desembocaron sucesivamente hasta 7, de tal modo que las cabezas de los caballos tocaban siempre la trasera del carro a que seguían. En estas carretas se agitaban algunas sombras, veíanse algunas chispas en el crepúsculo como si brillasen sables desnudos, oíase un sonido férreo, como si se movieran cadenas. A medida que aquello avanzaba, crecían las voces. Era, en fin, una cosa formidable, como las que salen de la caverna de los sueños. Al aproximarse aquel fenómeno tomó forma, y se bosquejó detrás de los árboles con la vaguedad de una aparición. Blanqueó toda aquella masa. El sol, que se elevaba poco a poco, derramaba una luz pálida sobre aquel hormiguero, sepulcral y vivo a un mismo tiempo. Las cabezas de las sombras se convirtieron en rostros cadavéricos, y Juan Valjean vio lo siguiente. 7 carretas marchaban en fila por el camino. Las 6 primeras tenían una estructura singular. Parecían carromatos de toneleros. Eran una especie de escaleras de mano, puestas sobre 2 ruedas, y formando unas varas en su extremidad anterior. Cada carromato, o por mejor decir, cada escalera, iba tirada por 4 caballos, uno tras otro. Sobre estas escaleras iban extraños racimos de hombres. Con la escasa luz que hacía, no se les veía, se les adivinaba. Iban 24 en cada carreta, 12 a cada lado, recostados unos en otros, de cara a los transeúntes y las piernas en el aire. Así caminaban aquellos hombres. Tenían a la espalda una cosa que sonaba, era una cadena, al cuello una cosa que brillaba, era una argolla. Cada uno tenía su argolla, pero la cadena era de todos, de modo que aquellos 24 hombres, cuando tenían que bajar del carro y andar, estaban encadenados por una especie de unidad inexorable y serpenteaban por el suelo con la cadena por vértebra, ni más ni menos que un miriápodo. Delante y detrás de cada carreta iban de pie 2 hombres armados de fusiles, teniendo bajo su pie uno de los extremos de la cadena. Las argollas eran cuadradas. La 7ª carreta era un gran furgón con barandilla de estacas pero sin toldo. Tenía 4 ruedas y 6 caballos, y llevaba un ruidoso montón de calderos de hierro, de marmitas de metal, de estufas y de cadenas, y entre ellas algunos hombres atados y echados a lo largo parecían enfermos. Aquel furgón descubierto estaba guarnecido de disciplinas viejas que parecían haber servido para los suplicios antiguos. Las carretas ocupaban el centro del camino. A ambos lados marchaban en doble fila guardias de infame aspecto con tricornios chatos como los soldados del directorio, sucios, rotos, sórdidos, tapujados con unos uniformes de inválidos y con pantalones de sepulturero, grises y azules por mitad, casi hechos pedazos, con charreteras encarnadas, correas amarillas, machetes, fusiles y varas, especie de soldados galopos. Estos esbirros parecían compuestos de la abyección del mendigo y de la autoridad del verdugo. El que parecía su jefe llevaba en la mano un látigo de postillon. Todos estos pormenores
sombreados por el crepúsculo, se dibujaban cada vez más claramente a medida que el día iba creciendo. A la cabeza y detrás del convoy iban gendarmes a caballo, graves y con sable en mano. Era tan largo este tren que en el momento en que la primera carreta llegaba a la barrera, apenas desembocaba la última en el boulevard. Una multitud procedente de no sé dónde y formada en un momento, como sucede en París, se oprimía y miraba desde ambos lados de la calzada. Oíanse en las callejuelas próximas gritos de personas que se llamaban, y el ruido de los zuecos de los hortelanos que corrían para ver el espectáculo. Los hombres amontonados en las carretas se dejaban bazuquear en silencio. Estaban lívidos con el frío de la mañana. Todos llevaban pantalones de lienzo y los pies desnudos en zuecos. El resto del traje pertenecía a la moda de la miseria. Sus arreos eran horriblemente heterogéneos, porque no hay nada más fúnebre que el arlequín de los harapos: sombreros sin copa, casquetes embreados, horribles gorros de lana, chaquetas negras agujereadas por los codos. Algunos llevaban sombreros de mujer, otros un canastillo. Veíanse pechos velludos, y al través de las roturas de los vestidos se distinguían pinturas en la carne, templos del amor, corazones con llamas, cupidos. Descubríanse también herpes y manchas enfermizas. 2 o 3 tenían una cuerda de esparto atada a las traviesas del carro y suspendida por bajo de ellos como un estribo en que sostenían los pies. Uno tenía en la mano y llevaba a la boca y mordía una cosa que parecía una piedra negra. Era que iba comiendo pan. No había allí más que ojos secos, apagados o luminosos con repugnante fulgor. La escolta juraba y maldecía. Los encadenados no chistaban. De tiempo en tiempo oíase el ruido de un varazo en las espaldas o en la cabeza. Algunos de aquellos hombres bostezaban. Los harapos eran terribles. Colgaban los pies. Los hombros oscilaban. Las cabezas se chocaban. Los hierros crujían. Las pupilas radiaban ferozmente. Los puños se crispaban o se abrían inertes como la mano de un muerto. Detrás del convoy una multitud de chicos reía a carcajadas. Aquella fila de carretas, fuera lo que quisiese, era lúgubre. Tal vez al día siguiente, tal vez dentro de una hora, podía caer un aguacero que sería seguido de otro y después de otro, y se calarían los vestidos rotos, y aquellos hombres, una vez mojados, no se secarían, y una vez helados, no se calentarían. Sus pantalones de lienzo se pegarían a sus huesos con el agua llenaría sus zapatos, los latigazos no podrían impedir el castañeteo de los dientes, la cadena seguiría uniéndoles por el cuello, sus pies seguirían en el aire. Era imposible no temblar viendo a estas criaturas humanas unidas así y pasivas bajo las frías nubes de otoño, entregadas a la lluvia, al viento, a todas las furias del aire, como los árboles y las piedras. Las varas no respetaban a los enfermos, que yacían atados y sin movimiento en la 7ª carreta, y que parecían haber sido echados allí como sacos llenos de miseria. De repente salió el sol, brilló el inmenso rayo del oriente, y hubiérase dicho que prendía fuego en aquellas cabezas horribles. Desatáronse las lenguas y estalló un incendio de burlas, de juramentos y de canciones. La luz horizontal, extendiéndose a lo ancho, cortó en 2 partes toda la fila, iluminando las cabezas y las espaldas y dejando los pies y las ruedas en la oscuridad. Los pensamientos aparecieron en los rostros. Aquel momento fue espantoso. Se vieron demonios visibles con las máscaras caídas, almas feroces completamente desnudas. Aquella legión iluminada quedó tenebrosa. Algunos más alegres tenían en la boca cañones de pluma, con los que soplando arrojaban la miseria a la multitud, prefiriendo a las mujeres. La aurora marcaba con la oscuridad de las sombras aquellos tristes perfiles. No había entre todos aquellos hombres uno solo que no fuese asqueroso a causa de su miseria, y era aquel un conjunto tan monstruoso
que pudiera decirse que cambiaba la claridad del sol en la luz de un relámpago. La carreta que abría la marcha había entonado y salmodiaba a voz en grito con huraña jovialidad un popurrí de Désaugiers, célebre entonces la Vestal. Los árboles temblaban lúgubremente. En los paseos, algunos ciudadanos escuchaban con rostro de idiota beatitud los atrevidos cantares de aquellos espectros. En aquel convoy iban mezcladas todas las miserias como en un caos. Allí se veía el ángulo facial de todos los animales, de los viejos, de los adolescentes, cráneos calvos, barbas grises, monstruosidades cínicas, resignaciones esquivas, risas salvajes, actitudes insensatas, viejos con casquetes, especies de cabezas de jóvenes con tirabuzones en las sienes, rostros de muchachas y por esto mismo horribles, flacos rostros de esqueleto a los cuales no faltaba más que la muerte. En la primera carreta iba un negro que quizá habría sido esclavo y podría comparar ambas cadenas. El horrible nivel de la bajeza, la deshonra, había pasado por aquellas frentes. En aquel grado de abatimiento, todos sufrían las últimas transformaciones en las últimas profundidades. La ignorancia, convertida en imbecilidad, era lo mismo que la inteligencia convertida en desesperación. Entre aquellos hombres no había elección posible. Todos se presentaban a la vista como lo más escogido del lodo. Era evidente que el ordenador de aquella procesión inmunda no los había clasificado. Aquellos seres habían sido atados y apareados confusamente, en el desorden alfabético probablemente, y cargados al acaso en las carretas. Sin embargo, los horrores agrupados concluyen por producir una resultante. Toda suma de desgraciados da un total. De cada cadena salía un alma común y cada carreta tenía su fisonomía. Al lado de la que cantaba había otra que aullaba, otra tercera que mendigaba. Había una que rechinaba los dientes, otra que amenazaba a los transeúntes, otra que blasfemaba de Dios, la última callaba como la tumba. Dante hubiera creído ver los 7 círculos del infierno en marcha. Marcha siniestra de los condenados hacia los suplicios, no en el formidable y fulgurante carro del Apocalipsis, sino lo que es más sombrío, en la carreta de las gemonías. Uno de los guardias, que llevaba un gancho al extremo de la vara, meneaba de cuando en cuando aquel montón de basura humana. Una vieja que había entre el vulgo los enseñaba con el dedo a un muchachillo de 5 años y le decía: «Aprende, tunante». Como iban en creciente los cantos y las blasfemias, el que parecía capitán de la escolta hizo sonar el látigo, y a esta señal una serie de horribles varazos que parecía una granizada cayó sobre las 7 carretas. Muchos dieron un rugido y arrojaron espuma de rabia, lo que redobló la algazara de los pilluelos que habían acudido como nube de moscas sobre aquellas llagas. La mirada de Juan Valjean se había vuelto espantosa. Sus ojos no eran sino ese vidrio que reemplazaba a la mirada en algunos desgraciados, que parece la inconsciencia de la realidad y en que brilla la reverberación del espanto y de la catástrofe. No miraba un espectáculo, padecía una visión. Quiso levantarse, huir, escapar, pero no pudo mover los pies. Muchas veces las cosas que vemos nos cogen y nos sujetan. Permaneció clavado, petrificado, estúpido, preguntándose al través de una confusa angustia inexplicable lo que significaba aquella persecución sepulcral y de dónde salía aquel pandemonium que le perseguía. De pronto se llevó la mano a la frente, movimiento propio cuando se hace repentinamente memoria. Se acordó de que aquel era en efecto el itinerario que aquella vuelta se daba siempre para evitar el encuentro posible de las personas reales en el camino de Fontainebleau, y que hacía 35 años había pasado él mismo por aquella barrera. Cosette no estaba menos asustada, aunque lo estaba de distinto modo. No comprendía nada, le faltaba el aliento, no le parecía posible lo que veía, y por fin exclamó: «Padre,
¿Qué es eso que llevan en las carretas? Juan Valjean respondió: presidiarios. ¿Y a dónde van? Al presidio. En aquel momento sonaron los varazos multiplicados por 100 manos. Mezcláronse con ellos los sablazos de plano. Parecía aquello una rabia de látigos y varas. Los presidiarios se encorvaron. De este suplicio resultó una obediencia repugnante, y todos se callaron, despidiéndose miradas de lobos encadenados. Cosette temblaba de pies a cabeza. Padre, dijo, ¿son hombres esos? Algunas veces, respondió el miserable. Era, en efecto, la cadena que salía antes de amanecer de Bicêtre y tomaba el camino de Mans para evitar el de Fontainebleau, donde estaba el rey. Este rodeo hacía durar el viaje 3 o 4 días más, pero para evitar a las personas reales la vista del suplicio bien podía prolongarse. Juan Valjean volvió a su casa con el corazón oprimido. Estos encuentros son choques, y el recuerdo que dejan parece un desquiciamiento. Por esto Juan Valjean, al volver con Cosette a la calle de Babilonia, no notó que ésta le hizo otras preguntas sobre lo que acababan de ver. Tal vez iba demasiado absorto en su abatimiento para oír sus palabras y para contestarlas. Solo por la noche, cuando Cosette se separó de él para irse a acostar, la oyó que decía a media voz y como hablando consigo misma: creo que si encontrase en mi camino a uno de esos hombres, moriría de verle cerca. Dios mío. Pero afortunadamente la casualidad hizo que al día siguiente de aquella mañana tan trágica y con motivo de una solemnidad oficial, hubiese fiestas en París, revista en el campo de Marte, justas en el Sena, teatros en los Campos Elíseos, fuegos artificiales en la Estrella e iluminaciones en todas partes. Juan Valjean, violentando su costumbre, llevó a Cosette a estas funciones, a fin de distraerla del recuerdo de la víspera y de borrar con el alegre tumulto de París aquella cosa abominable que había pasado por ante sus ojos. La revista con que se solemnizaba la fiesta hacía muy natural la circulación de uniformes. Juan Valjean se puso el de guardia nacional, con el vago sentimiento interior de un hombre que se oculta. Por lo demás, pareció que había conseguido el objeto que se proponía en el paseo. Cosette, que miraba como una obligación el agradar a su padre, y para la cual era nuevo cualquier espectáculo, aceptó la distracción con la buena gracia fácil y ligera de la adolescencia, y no hizo ni un gesto desdeñoso ante esa gamella de alegría que se llama una fiesta pública, de modo que Juan Valjean pudo creer que había conseguido borrar todo rastro de la repugnante visión. Algunos días después, una mañana en que hacía hermoso sol, estaban ambos en la escalerilla del jardín, otra infracción de las reglas que parecía haberse impuesto Juan Valjean y de la costumbre que Cosette había adquirido de permanecer en su cuarto. Estaba la joven en peinador, de pie, con ese traje negligente de la mañana que envuelve adorablemente a las jóvenes y que parece una nube sobre un astro, con la cabeza al sol, sonrosada a causa de haber dormido bien, observada con ternura por su padre conmovido, mientras ella deshojaba una margarita. Cosette ignoraba la seductora leyenda: te amo un poco apasionadamente, etc. ¿Quién se la habría de haber enseñado? Daba vueltas a aquella flor, instintiva e inocentemente, sin sospechar que deshojar una margarita es deshojar un corazón. Si hubiese una cuarta gracia llamada melancolía, sonriéndose, Cosette se habría parecido a esta gracia. Juan Valjean estaba fascinado contemplando aquellos deditos en la flor, olvidándolo todo en la radiación que despedían. Un petirrojo piaba entre las ramas allí cerca. Nubes blancas cruzaban el cielo tan alegremente que parecía que acababan de ser puestas en libertad. Cosette seguía deshojando su flor atentamente, pero en aquel momento seductor volvió de repente la cabeza con la delicada lentitud del cisne y dijo a Juan Valjean: padre, ¿qué es el presidio? Fin del capítulo 8.
y fin del libro tercero. Libro cuarto. Socorros de abajo que pueden ser socorros de arriba. Capítulo 1 del libro cuarto del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 1. Herida por fuera, curación por dentro. La vida de ambos se iba oscureciendo por grados. No les quedaba ya más que una distracción, que en otro tiempo había sido su felicidad. Llevar el pan a los que tenían hambre, vestido a los que tenían frío. En estas visitas a los pobres, en que Cosette acompañaba a su padre con frecuencia, hallaban algún resto de su antigua expansión. Y a veces, cuando el día había sido bueno, cuando habían socorrido muchas miserias y reanimado y vuelto el calor a muchos pequeñuelos, Cosette estaba un poco alegre por la noche. En esta época fue cuando hicieron la visita al Zaquizamí de Jondrette. Al día siguiente de esta visita, Juan Valjean se presentó en el pabellón, tranquilo como siempre, pero con una ancha herida en el brazo izquierdo, muy inflamada, muy materiosa, que parecía una quemadura y que explicó de cualquier manera. Esta herida le tuvo más de un mes con calentura y sin salir de casa. No quiso ver a ningún médico, y cuando Cosette le instaba, le decía: «Llama al médico de los perros». Cosette le hacía la cura por mañana y tarde, de un modo tan celestial y manifestando tal júbilo por serle útil, que Juan Valjean sentía renacer toda su antigua alegría y disiparse sus temores y su ansiedad, y contemplaba a Cosette diciendo: «Oh, bendita herida, oh, bendito mal». Cosette, viendo enfermo a su padre, había abandonado el pabellón y había vuelto a tomar afición a la casita y al traspatio. Pasaba casi todo el día al lado de Juan Valjean y le leía los libros que quería, casi siempre libros de viajes. Juan Valjean renacía. Su felicidad revivía con rayos inefables. El Luxemburgo, el rondador desconocido, la frialdad de Cosette, todas estas nubes de su alma se disipaban, y concluía por decirse: «Todo es ilusión mía, soy un viejo loco». Su felicidad era tal que el horrible encuentro de los Thénardier acaecido en el chiribitil de Jondrette, encuentro tan inesperado, había pasado por él como un soplo que se desliza. Había conseguido escapar, su pista estaba perdida. ¿Qué le importaba lo demás? Solo pensaba en esto para compadecer a aquellos miserables. Estaban ya en prisión y por lo tanto imposibilitados de hacer daño, pensaba. Pero qué lástima de familia en la desgracia. En cuanto a la repugnante visión de la barrera del Maine, Cosette no había vuelto a hablar de ella. En el convento, Sor Santa Mectilde había enseñado la música a Cosette. Cosette tenía la voz de una avecilla con alma, y algunas noches, en el humilde cuarto del herido, cantaba tristes canciones que agradaban a Juan Valjean. Llegaba la primavera, el jardín estaba tan admirable en esta estación que Juan Valjean dijo a Cosette: «No bajas nunca, quiero que pasees por él». «Como queráis, padre», contestó Cosette. Y por obedecer a su padre, volvió a pasear por el jardín, casi siempre sola, porque, como hemos dicho, Juan Valjean, que probablemente temía ser visto por la verja, no paseaba casi nunca. La herida había sido una diversión. Cuando Cosette vio que su padre padecía menos y que se iba curando y parecía feliz, sintió una alegría que apenas echó de ver, tan dulce y naturalmente se presentaba. Era el mes de marzo, crecían los días, desaparecía el invierno, que se lleva siempre consigo alguna parte de nuestra tristeza. Vino después abril, esa aurora del estío, fresca como toda aurora, alegre como la infancia, llorosa alguna vez como un niño recién nacido. La naturaleza en este mes tiene resplandores llenos de atractivo, que pasan del cielo, de las nubes, de los árboles, de las praderas, de las flores al corazón del hombre. Cosette era muy joven aún para que esta alegría de abril, semejante a ella, no la penetrase.
La noche fue desapareciendo de su espíritu insensiblemente y sin sospecharlo. En la primavera hay claridad en las almas tristes, así como a mediodía hay claridad en los sótanos. Cosette no estaba ya triste, por más que no pudiese explicarlo. Por la mañana, hacia las 10, después de almorzar, cuando había conseguido llevar a su padre un cuarto de hora al jardín y le paseaba al sol por delante de la escalera, sosteniéndole el brazo malo, no conocía que reía a cada instante y que era feliz. Juan Valjean, satisfecho, la veía volverse sonrosada y fresca. ¡Ah, bendita herida! Repetía en su interior. Estaba agradecido a los Thénardier. Curada que fue su herida, había vuelto a sus paseos solitarios y crepusculares. Sería un error creer que se puede pasear de este modo, solo, por las regiones menos habitadas de París, sin encontrar alguna aventura. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 del libro cuarto del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 2. De cómo la tía Plutarco no encontraba dificultades para explicar un fenómeno. Una noche, el niño Gavroche no había comido y recordó que tampoco había cenado el día anterior, lo que era ya muy pesado. Tomó, pues, la resolución de buscar algún medio de cenar. Fuese a dar vueltas más allá de la Salpêtrière, por los sitios desiertos donde se encuentran las albricias. Por donde no hay un alma, suele encontrarse algo. Y así llegó hasta unas casuchas que le parecieron ser el pueblecillo de Austerlitz. En una de sus anteriores excursiones había visto allí un viejo jardín, frecuentado por un anciano y una anciana, y que tenía un regular manzano. Al lado del manzano había una especie de frutera mal cerrada, de donde se podía coger una manzana. Una manzana es una cena, una manzana es la vida. Lo que perdió a Adán podía salvar a Gavroche. El jardín daba a una callejuela solitaria sin empedrar y costeada de malezas que esperaban se hiciesen casas, y estaba separada de los edificios por un seto. Gavroche se dirigió hacia el jardín, encontró la callejuela, reconoció el manzano, identificó la frutera y examinó el seto. Un seto no es más que un salto. Iba declinando el día. La callejuela estaba desierta. La hora era magnífica. Gavroche saltó y se detuvo de repente. Se oía hablar en el jardín, y Gavroche se puso a mirar por un hueco del seto. A 2 pasos de él, al pie del seto por el otro lado, precisamente en el punto en que le hubiese hecho caer el salto que meditaba, había una piedra tendida que servía de banco. En este banco estaba sentado el viejo del jardín, y delante, de pie, la vieja. La vieja refunfuñaba. Gavroche, que era poco discreto, escuchó. Señor Mabeuf, decía la vieja. Mabeuf, pensó Gavroche, me choca ese nombre. El viejo interpelado no se movía. La vieja repitió. Señor Mabeuf. El viejo, sin levantar la vista, respondió. ¿Qué, tía Plutarco? Tía Plutarco, pensó Gavroche. Otro nombre que me choca. La tía Plutarco volvió a hablar, y el viejo tuvo que aceptar la conversación. El casero no está contento. ¿Por qué? Se le deben 3 plazos. Dentro de 3 meses se le deberán 4. Dice que os echará a la calle. Y me iré. La tendera quiere que se la pague. Ya no fía leña. ¿Con qué os calentaréis este invierno? No tendremos lumbre. ¡Ay, sol! El carnicero nos niega el crédito y no quiere dar carne. Está bien. Digiero mal la carne, es muy pesada. ¿Y qué comeremos? Pan. El panadero quiere que se le dé algo a cuenta y dice que si no hay dinero no hay pan. Bueno, ¿y qué comeremos? Nos quedan las manzanas del manzano. Pero, señor, no se puede vivir así sin dinero. ¿Y si no lo tengo? La anciana se fue,
y el anciano se quedó solo meditando. Gavroche meditaba por otro lado. Era ya casi de noche. El primer resultado de la meditación de Gavroche fue que, en vez de escalar el seto, se acurrucó debajo. Las ramas se separaban un poco en la parte baja de la maleza. ¡Calla!, exclamó interiormente. ¡Una alcoba! Y se agachó. Estaba casi recostado en el banco del señor Mabeuf. Oía casi respirar al octogenario. Y entonces, para comer, trató de dormir. Sueño de gato, sueño de un solo ojo. Adormeciéndose Gavroche, sin embargo, espiaba. La blancura del cielo crepuscular emblanquecía la tierra, y la calleja formaba una línea pálida entre dos filas de oscuros arbustos. De repente, en esta línea blanquecina aparecieron dos sombras. Una iba delante y la otra a algunos pasos detrás. «Dos personas», murmuró Gavroche. La primera sombra parecía de algún viejo encorvado y pensativo, vestido más que sencillamente, que andaba con lentitud a causa de la edad y que salía a pasear a la luz de las estrellas. La segunda era recta, firme, pequeña. Arreglaba su paso al de la primera, pero en la lentitud voluntaria de la marcha se descubría la esbeltez y la agilidad. Aquella sombra tenía algo de huraña y de inquieta, y la figura de lo que entonces se llamaba un elegante. El sombrero era de buena forma, la levita negra, bien hecha, y probablemente de buen paño y de talle ceñido. Elevaba la cabeza con cierta gracia robusta, y por debajo del sombrero se entreveía en el crepúsculo el pálido perfil de un adolescente. Este perfil tenía una rosa en la boca. Esta segunda sombra era muy conocida de Gavroche. Era Montparnasse. En cuanto a la otra, no hubiera podido decir sino que era un viejo. Gavroche se puso al momento en observación. Uno de los dos tenía evidentemente proyectos sobre el otro, y Gavroche estaba muy bien situado para ver el resultado. La alcoba se había convertido en un escondrijo. Montparnasse de caza. A aquella hora y en aquel lugar era una cosa amenazadora. Gavroche sentía que su corazón de pilluelo se conmovía de lástima del viejo. Pero, ¿qué hacer? ¿Intervenir? ¿Había de socorrer una debilidad a otra? Sería solo dar motivo para que se riese Montparnasse. Gavroche no dejaba de conocer que para aquel temible bandido de 18 años, el viejo primero y el niño después eran dos bocados. Mientras que Gavroche deliberaba, tuvo efecto el ataque brusco y repugnante, ataque como el del tigre contra el asno, de la araña contra la mosca. Montparnasse de improviso tiró la rosa, saltó sobre el viejo, le agarró del cuello, le acogotó y se engarabitó sobre él. Gavroche apenas pudo detener un grito. Un momento después, uno de estos hombres estaba debajo del otro, rendido, jadeante, forcejeando, con una rodilla de mármol sobre el pecho, solo que no había sucedido lo que Gavroche esperaba. El que estaba en tierra era Montparnasse, el que estaba encima era el viejo. Todo esto pasaba a algunos pasos de Gavroche. El viejo había recibido el choque y le había devuelto tan terriblemente que en un abrir y cerrar de ojos el agresor y la víctima habían cambiado de papel. Vaya un viejo fuerte, pensó Gavroche, y no pudo menos de palmotear, pero fue un aplauso perdido porque no llegó hasta los combatientes, que estaban absortos y aturdidos uno por otro y mezclando su aliento en la lucha. Quedó todo en silencio. Montparnasse cesó de forcejear y Gavroche se dijo: estará muerto. El viejo no había pronunciado una palabra ni arrojado un grito. Se levantó y Gavroche oyó que decía a Montparnasse: levántate. Montparnasse se levantó sin que el viejo soltase aún. Tenía la actitud humillada y furiosa de un lobo robado por un cordero. Gavroche miraba y escuchaba,
haciendo esfuerzos para duplicar sus ojos y sus oídos, se divertía extraordinariamente. Pero fue recompensado de su ansiedad de espectador y pudo recoger al vuelo este diálogo que recibía de la oscuridad cierto sabor trágico. El viejo preguntaba y Montparnasse respondía: ¿Qué edad tienes? 19 años. Eres fuerte y de buena figura. ¿Por qué no trabajas? Porque me fastidia. ¿Qué eres? Paseante en corte. Habla con formalidad. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Qué quieres ser? Ladrón. Hubo un momento de silencio. El viejo parecía estar profundamente pensativo. Seguía inmóvil y no soltaba a Montparnasse. De cuando en cuando, el joven ladrón, vigoroso y ágil, sentía el estremecimiento de la bestia cogida en una trampa, daba una sacudida, ensayaba la zancadilla, retorcia sus miembros, trataba de escaparse. El viejo aparentaba no notarlo y le tenía cogidas las dos muñecas con una sola mano, con la indiferencia soberana de una fuerza absoluta. La meditación del viejo duró algún tiempo. Después, mirando fijamente a Montparnasse, levantó con suavidad la voz y le dirigió en aquella sombra en que estaban una especie de alocución solemne, de que Gavroche no perdió ni una sílaba. Hijo mío, tú entras por pereza en la existencia más laboriosa. Ah, tú te declaras holgazán, pues prepárate a trabajar. ¿Has visto una máquina terrible? ¿El laminador? Es preciso tener mucho cuidado, porque es una cosa feroz. Si te coge el faldón de la levita, te lleva todo el cuerpo. Pues esta máquina es la ociosidad. Detente, porque aún es tiempo y sálvate. De otra manera, todo se acabó. Dentro de poco estarás entre las ruedas, y una vez cogido, no esperes nada. ¿Eres perezoso? No descansarás. La mano de hierro del trabajo implacable te ha cogido. Ganar tu vida, tener una tarea, cumplir un deber. ¿No quieres eso? ¿Te fastidia ser como los demás? Pues bien, serás distinto. El trabajo es la ley. El que le rechaza fastidiado le tiene por suplicio. No quieres ser obrero, serás esclavo. El trabajo solo nos deja por un lado para cogernos por otro. No quieres ser su amigo, serás su negro. No has querido tener el honrado cansancio de los hombres, tendrás el sudor de los condenados. Donde los demás canten, tú gruñirás. Verás de lejos trabajar a los demás hombres y te parecerá que descansan. El labrador, el segador, el marinero, el herrero, te se aparecerán en la luz como los bienaventurados de un paraíso. Qué radiación vista desde el yunque. Guiar una carreta, atar las mieses, es un placer. El barco en libertad en el viento, qué alegría. Y tú, perezoso, cava, arrastra, rueda, anda. Tira de tu cabestro, bestia de carga, en el tiro del infierno. Ah, ¿no hacer nada es tu único objeto? Pues bien, no pasarás una semana, ni un día, ni una hora sin humillación. No podrás hacer nada sino con angustia. Tus músculos crujirán en todos los minutos. Lo que para los demás sea blanda pluma, será dura roca para ti. Las cosas más sencillas serán escarpadas para ti. La vida en tu derredor se convertirá en un monstruo. Ir, venir y respirar serán para ti trabajos terribles. Tu pulmón te hará el mismo efecto que si fuese un peso de 100 libras. Ir allá o acullá te será un problema difícil de resolver. Todo el que quiere salir de su casa no tiene que hacer más que empujar la puerta y ya está fuera. Tú, si quieres salir, tendrás que taladrar una pared. Para salir a la calle, cualquiera no tiene que hacer más que bajar la escalera, pero tú romperás las sábanas, harás con sus tiras una cuerda, pasarás por la ventana, te suspenderás colgado de este hilo sobre un abismo, de noche, en medio de la tempestad, en medio de la lluvia, en medio del huracán, y si la cuerda es corta, solo encontrarás un medio de bajar, tirarte.
tirarte a ciegas en el precipicio de una altura cualquiera, abajo a lo desconocido, o bien te subirás por un cañón de chimenea con peligro de quemarte, o te deslizarás por un conducto de letrina con peligro de ahogarte. Y no te hablo de los agujeros que tienes que ocultar, de las piedras que tienes que quitar y poner 20 veces al día, ni de los pedazos de yeso que tienes que ocultar en el jergón. Se encuentra una cerradura, el hombre honrado lleva en el bolsillo una llave hecha por un cerrajero. Tú, si quieres seguir adelante, estás condenado a hacer una obra maestra. Cogerás un sueldo, le cortarás en 2 láminas y ¿con qué herramientas? Las tendrás que inventar. Eso te corresponde. Después ahondarás lo interior de estas chapas, cuidando de no tocar a la superficie. Harás alrededor la muesca de un tornillo, de modo que se ajusten exactamente una a otra, como una caja y su tapa, y que atornilladas no se sospeche nada. Para los vigilantes, porque estarás vigilado, esto será solo un sueldo. Para ti será una caja. ¿Y qué meterás en esa caja? Un pedacito de acero, un muelle de reloj, al que habrás hecho dientes, y será una sierra. Con esta sierra, tan larga como un alfiler y oculta en un sueldo, deberás cortar el pestillo de la cerradura, la barra del cerrojo, el asa del candado, el hierro de la ventana y el grillo de la pierna. Y hecha esta obra prodigiosa, realizados estos milagros de arte, de industria, de habilidad, de paciencia, si se llega a saber que eres tú el autor, ¿cuál será tu recompensa? El calabozo. Este es tu porvenir. La pereza, el placer, qué precipicios. No hacer nada es tomar un partido muy lúgubre. Lo sabes bien. Vivir ocioso de la sustancia social. Ser inútil, es decir, ser perjudicial. Esto conduce directamente al fondo de la miseria. Desgraciado el que quiere ser parásito. Será la miseria del cuerpo social. Ah, no te gusta trabajar. No tienes más que un pensamiento: beber bien, comer bien, dormir bien. Pues beberás agua, comerás pan negro, dormirás en una tabla con una cadena rodeada a tus miembros, cuyo frío sentirás por la noche en la carne. Romperás esta cadena y huirás. Bien, pero te arrastrarás entre las matas y comerás hierba como los animales del monte, y volverás a ser preso. Y entonces pasarás los años en un profundo patio, cercado de una muralla, buscando a tientas el jarro para beber, mordiendo en un horrible pan negro que no comerían ni los perros, comiendo habas que los gusanos han roído antes que tú. Serás una corredera en una cueva. Ah, ten piedad de ti mismo, niño miserable, joven que mamabas hace 17 años y que aún tendrás madre. Te lo suplico, escúchame. ¿Quieres gastar paño fino, zapatos lustrosos, pelo rizado, usar en la cabeza perfumes, agradar a las jóvenes, ser elegante? Pues bien, te cortarán el pelo al rape, te pondrás una chaqueta roja y unos zuecos. Quieres llevar sortijas en los dedos y tendrás una argolla al cuello. Y si miras a una mujer, te darán un palo. Entrarás allí a los 20 años y saldrás a los 50. Entrarás joven, sonrosado, fresco, con ojos brillantes y dientes blancos y hermosa cabellera, y saldrás cascado, encorvado, lleno de arrugas, sin dientes, horrible y con el pelo blanco. Ah, pobre niño, te equivocas. La holgazanería te aconseja mal. El trabajo más rudo es el robo. Créeme, no emprendas la penosa profesión de perezoso. No es cómodo ser ratero. Menos malo es ser hombre honrado. Anda ahora y piensa en lo que te he dicho. Pero, ¿qué querías? Mi bolsa, aquí la tienes. Y el viejo, soltando a Montparnasse, le puso en la mano su bolsa, que Montparnasse tuvo un momento en la mano tomándola a peso, después de lo cual, con la misma precaución maquinal que si la hubiese robado, la dejó caer suavemente en el bolsillo de atrás de su levita. Hecho esto,
el viejo volvió la espalda y siguió su paseo. Zopenco, murmuró Montparnase. ¿Quién era aquel viejo? El lector lo habrá adivinado sin duda. Montparnase, estupefacto, miró cómo desaparecía en el crepúsculo, pero esta contemplación le fue fatal. Mientras que el viejo se apartaba, Gavroche se aproximaba. Gavroche, con una mirada de reojo, se había asegurado de que el señor Mabeuf, dormido tal vez, seguía en el banco y saliendo después de la maleza, se arrastró en la sombra por detrás de Montparnase, que seguía inmóvil. Así llegó hasta él sin ser visto ni oído. Metió suavemente la mano en el bolsillo de atrás de la levita de paño fino, cogió la bolsa, retiró la mano y volviendo a la rastra hizo en la oscuridad una evolución de culebra. Montparnase, que no tenía motivo para estar en guardia y que estaba meditando quizá por primera vez en su vida, no notó nada. Gavroche, así que llegó a donde estaba el señor Mabeuf, tiró la bolsa por cima del seto y huyó a todo correr. La bolsa cayó a los pies del señor Mabeuf. El ruido le despertó. Se inclinó, la cogió y la abrió sin comprender nada. Era una bolsa con dos divisiones. En la una había algunos cuartos, en la otra 6 napoleones. El señor Mabeuf, muy asustado, la llevó a su ama. Esto viene del cielo, dijo la tía Plutarco. Fin del capítulo 2 y fin del libro 4. Libro 5, cuyo fin no se parece al principio. Capítulo 1 del libro 5 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 1. La soledad y el cuartel combinados. El dolor de Cosette, tan punzante y tan vivo aún, 4 o 5 meses antes, había entrado en convalecencia. La naturaleza, la primavera, la juventud, el amor a su padre, la alegría de los pájaros y de las flores, infiltraban poco a poco, día por día, gota a gota, en aquella alma tan virgen y tan joven, una cosa muy semejante al olvido. ¿Era que se apagaba completamente el fuego o que se iban formando solamente capas de ceniza? El hecho es que no sentía ya apenas nada doloroso y abrasador. Un día pensó de repente en Mario. Calla, dijo, ya no pienso en él. En la misma semana se fijó, al pasar por delante de la verja del jardín, en un hermoso oficial de lanceros, con talle de avispa, bonito uniforme, mejillas de niña, sable bajo el brazo, bigotes retorcidos y chascás charolado, cabellos rubios, ojos azules, cara redonda, vana, insolente y linda, todo lo contrario de Mario. Llevaba un cigarro en la boca. Cosette pensó que este oficial era del regimiento acuartelado de la calle de Babilonia. Al día siguiente le vio pasar otra vez y notó la hora. Desde aquel momento le vio pasar casi todos los días. ¿Sería casualidad? Los camaradas del oficial notaron que había en aquel jardín, en traje de marcha, y detrás de aquella fea verja, una bonita niña que estaba allí casi siempre cuando pasaba el bizarro teniente, que no es desconocido para el lector, pues que se llamaba Teodulo Gillenormand. Oh, le decían, hay una joven que te mira, obsérvalo. ¿Acaso tengo tiempo, respondió el lancero, de mirar a todas las jóvenes que me miran? Esto sucedía precisamente en el momento en que Mario descendía a la agonía y se decía, si pudiese solamente verla antes de morir. Si se hubiera realizado su deseo, si hubiera visto en aquel momento a Cosette mirando a un lancero, no habría podido pronunciar una palabra, habría muerto de dolor. ¿Y de quién habría sido la culpa? De nadie. Mario tenía uno de esos temperamentos que se sumergen en la tristeza y moran en ella. Cosette, por el contrario, se sumergía, pero volvía a salir. Cosette, además, atravesaba ese momento peligroso, fase fatal del ensueño femenil, abandonado a sí mismo, en que el corazón de una joven aislada
se asemeja a esos sarmientos de la vid que se enganchan por casualidad al chapitel de una columna de mármol o al poste de una taberna. Momento rápido y decisivo, crítico para toda huérfana, ya sea pobre o rica, porque la riqueza no impide una mala elección. Se verifican casamientos muy desiguales, porque la verdadera desigualdad del casamiento es la de las almas. Y así como más de un joven desconocido, sin nombre, sin familia, sin hacienda, es un chapitel de mármol que sostiene un templo de grandes sentimientos y de grandes ideas, del mismo modo, algún hombre de mundo, satisfecho y opulento, que tiene botas finas y palabras charoladas, si se le mira no al exterior, sino al interior, es decir, a lo que reserva a la mujer, no es más que una viga estúpida, oscuramente movida por pasiones violentas, inmundas y embriagadas, el poste de una taberna. ¿Qué tenía Cosette en el alma? Una pasión calmada o adormecida, amor en el estado flotante, algo que era límpido, brillante, turbio a cierta profundidad, oscuro más abajo. La imagen del garrido oficial se reflejaba en la superficie. ¿Había algún recuerdo en el fondo? Muy en el fondo, tal vez, mas Cosette no lo sabía. Pero sucedió un incidente singular. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 del libro quinto del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 2. Miedos de Cosette. En la primera quincena de abril hizo un viaje Juan Valjean. Esto sucedía, como sabe el lector, algunas veces a largos intervalos, y estaba ausente 1 o 2 días a lo más. ¿A dónde iba? Nadie lo sabía, ni aun Cosette. Solo una vez, en uno de sus viajes, le había acompañado ésta en coche hasta la esquina de un callejón sin salida, en cuya esquina había leído Callejón de la Plancheta. Allí se había bajado y el coche había llevado a Cosette a la calle de Babilonia. Generalmente Juan Valjean hacía estos viajes cuando faltaba dinero en casa. Juan Valjean estaba pues ausente. Al marcharse había dicho: volveré dentro de 3 días. Por la noche Cosette estaba sola en la sala. Para matar el fastidio había abierto el piano y había empezado a cantar, acompañándose ella misma, el coro de Eurianto, Cazadores perdidos en los bosques, que es quizá lo más bello de toda la música. Cuando le concluyó, se quedó pensativa. De repente creyó oír que andaban por el jardín. No podía ser su padre, porque estaba ausente, ni la tía Santos, porque estaba acostada. Eran las 10 de la noche. Se dirigió a la ventana de la sala, que estaba cerrada, y aplicó el oído. Le pareció que oía el paso de un hombre que andaba suavemente. Subió con rapidez al primer piso, a su cuarto. Abrió un ventanillo que había en el postigo y miró al jardín. Había luna llena y se veía como si fuese de día. No había nadie. Abrió la ventana. El jardín estaba absolutamente silencioso y lo que se veía de la calle, desierto también. Cosette pensó que se había engañado. Había creído oír aquel ruido, y todo era un alucinamiento producido por el sombrío y prodigioso coro de Weber, que abre ante el espíritu abismos insondables, que aparecen trémulos a la vista como un bosque vertiginoso, en que se oye el crujido de las ramas muertas bajo el paso inquieto de los cazadores casi envueltos en el crepúsculo. Y no pensó más en esto. Además, Cosette no era por naturaleza muy tímida. Tenía en las venas la sangre de esas gitanas y aventureras que andan con los pies descalzos. Recuérdese que era más bien alondra que paloma, y tenía un fondo de valor y energía. Al día siguiente, más temprano, a la caída de la noche, se estaba paseando por el jardín, y en medio de los confusos pensamientos en que estaba sumergida, creyó oír claramente un ruido semejante al de la víspera, como de alguna persona que anduviera en la oscuridad bajo los árboles, y no muy lejos de ella. Pero se decía que,
Nada se asemeja tanto a los pasos sobre la hierba como el roce de dos ramas que se separan, y no hizo caso. Además, no veía nada. Salió de la maleza. Tenía que atravesar un espacio alfombrado de menuda hierba para llegar a las gradas de la puerta. La luna, que acababa de salir a su espalda, proyectó su sombra delante de ella y sobre la alfombra cuando salió de la maleza. Cosette se detuvo aterrorizada. Al lado de su sombra, la luna proyectaba claramente sobre el césped otra sombra singularmente espantosa y terrible, una sombra que tenía sombrero redondo. Parecía la de un hombre que estuviese de pie en la orilla del césped, a pocos pasos detrás de Cosette. Permaneció un minuto sin poder hablar, ni gritar, ni moverse, ni volver la cabeza. Pero al fin, reuniendo todo su valor, se volvió resueltamente. No había nadie. Miró al suelo. La sombra había desaparecido. Penetró en la maleza, registró audazmente los rincones, llegó hasta la verja y no encontró a nadie. Quedóse helada. ¿Había sido aquello también una alucinación? ¿Cómo? ¿2 días seguidos? Una alucinación pase, pero 2. Lo que la inquietaba más que todo es que la sombra no era seguramente un fantasma, porque los fantasmas no llevan sombrero redondo. Al día siguiente volvió Juan Valjean. Cosette le refirió lo que había creído ver y oír. Esperaba que su padre la tranquilizaría y que encogiéndose de hombros le diría: «Eres una loquilla». Juan Valjean se alarmó. «Quizá no sea nada», dijo. La dejó con cualquier pretexto y fue al jardín, y Cosette observó que examinaba la verja con mucha atención. Por la noche despertó. Esta vez estaba segura de oír pasos cerca de la escalinata, por bajo de su ventana, y la abrió. En efecto, en el jardín vio a un hombre con un garrote en la mano. Iba ya a gritar cuando la luna iluminó el rostro del hombre. Era su padre. Volvió pues a acostarse, diciéndose: «¿Qué alarmado está?». Juan Valjean pasó aquella noche y las 2 siguientes en el jardín, y Cosette le observó por el ventanillo. La tercera noche había luna menguante y salía más tarde. Sería como la 1 de la mañana, y Cosette oyó una carcajada y la voz de su padre que la llamaba. «¡Cosette!». Echóse fuera de la cama, se puso una bata y abrió la ventana. Su padre estaba en el jardín, en el césped. «Te despierto para tranquilizarte», le dijo. «Mira, aquí tienes la sombra del sombrero redondo». Y le enseñó sobre el césped una sombra que hacía la luna, y que parecía, en efecto, el espectro de un hombre con sombrero redondo. Era un perfil producido por un tubo de chimenea de palastro con chapitel que subía por cima de un tejado próximo. Cosette se echó a reír también. Se borraron todas sus lúgubres suposiciones, y a la mañana siguiente, cuando almorzaba con su padre, se chanceó sobre el siniestro jardín visitado por las sombras de los tubos de chimenea. Juan Valjean se tranquilizó completamente, y Cosette no se detuvo a examinar si el cañón de chimenea estaba en la misma dirección que la sombra que había visto o había creído ver, y si la luna estaba en el mismo punto del cielo. No se fijó en la singularidad de un cañón de chimenea que teme ser sorprendido en flagrante delito y se retira cuando mira su sombra, porque la sombra había desaparecido cuando Cosette se volvió, y Cosette creía estar segura de ello. La joven se tranquilizó por completo. La demostración le pareció evidente, y creyó que era un efecto de imaginación, lo mismo que los pasos de alguno que anduviese por el jardín por la tarde o por la noche. Pero algunos días después hubo un nuevo incidente. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 del libro quinto del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 3. Enriquecido con comentarios de la tía Santos.
En el jardin y cerca de la verja que daba á la calle había un banco de piedra, defendido de las miradas de los curiosos por un enrejado de cañas, pero hasta el cual podia llegar el brazo de un transeunte al través de la verja y de la enramada. Una tarde de este mismo mes de abril habia salido Juan Valjean, y Cosette, después de puesto el sol, se habia sentado en este banco. El viento penetraba entre los árboles. Cosette meditaba. Una tristeza sin objeto iba apoderándose poco a poco de ella. Esa tristeza invencible que produce la tarde y que proviene tal vez del misterio de la tumba entreabierta a esa hora. Fantina estaba quizá en aquella sombra. Cosette se levantó, dio lentamente una vuelta por el jardin, andando sobre la hierba inundada de rocío y diciéndose al través del sonambulismo melancólico en que estaba sumergida: se deben usar zapatos fuertes para andar por el jardin a esta hora. Es fácil constiparse. Después volvió al banco. En el momento en que iba a sentarse, observó en el sitio que había ocupado una gran piedra que no estaba antes. Contempló aquella piedra preguntándose qué significaba, pero de repente la idea de que aquella piedra no se había ido sola al banco, de que alguno la había puesto allí, de que un brazo había pasado al través de la verja, esta idea, decimos, se la presentó y le dio miedo, un miedo verdadero esta vez, porque la piedra estaba allí y no era posible dudar. No la tocó, huyó sin atreverse a mirar detrás de sí, se refugió en la casa, cerró enseguida con maderas, con barras y con cerrojos la puerta-ventana de la escalinata y preguntó a la tía Santos: ¿ha vuelto mi padre? Aún no, señorita. Hemos dicho ya, una vez para siempre, que la tía Santos era tartamuda. Permítasenos no indicarlo en todas sus palabras, porque nos repugna la notación musical de una enfermedad. Juan Valjean, como hombre pensativo y paseante nocturno, solía retirarse bastante tarde por la noche. Santos, dijo Cosette, tendréis cuidado de cerrar bien por la noche las ventanas que dan al jardin, a lo menos con barras, y poner los candados en los anillos. Oh, estad tranquila, señorita. La tía Santos no dejaba de hacerlo, y Cosette lo sabía muy bien, pero no pudo menos de añadir: qué desierto está este sitio. Es verdad, dijo la tía Santos. La asesinarían a una sin tener tiempo para decir uf, con eso de no dormir el señor en casa. Pero no temáis nada, señorita. Cierro las ventanas como si fuesen una fortaleza. Ah, mujeres solas, esto hace temblar. Figuraos ver que entran hombres en vuestro cuarto por la noche y os dicen: cállate, y empiezan a cortaros la cabeza. No es lo más temible la muerte, porque al fin se muere una, y sabe demasiado que se ha de morir. Pero es una cosa horrible sentir que os toca esa gente. Y luego sus puñales. Oh, qué mal deben cortar. Oh, Dios mío. Callaos, dijo Cosette. Cerradlo bien todo. Y atemorizada del melodrama improvisado por la tía Santos, y quizá también por el recuerdo de las apariciones de la otra semana, no se atrevió a decirle: id a ver la piedra que han puesto en el banco, de miedo de volver a abrir la puerta del jardin y que entrasen los hombres. Hizo cerrar por todas partes las puertas y las ventanas. Hizo que la tía Santos registrase la casa desde la cueva al granero. Se encerró en su cuarto, echó los cerrojos, miró debajo de la cama, se acostó y durmió mal. Toda la noche estuvo viendo la piedra, grande como una montaña y llena de cavernas. Cuando salió el sol, téngase presente que el sol, cuando sale, tiene la virtud de hacernos reír de todos nuestros terrores nocturnos, y la risa que nos produce es siempre proporcionada al miedo que se ha tenido. Al salir el sol, decimos, se despertó Cosette. Pensó en su sueño con espanto y se dijo: ¿qué he estado soñando? Lo mismo es esto que los pasos que me parecía haber oído la otra semana en el jardin de noche. Lo mismo que la sombra del cañón de chimenea.
¿Voy a hacerme ahora cobarde? El sol que entraba por las junturas de los postigos y coloreaba de púrpura las cortinas de damasco la tranquilizó de tal manera que todo se borró de su imaginacion, hasta la piedra. No había piedra ninguna en el banco, como no había ningún hombre con sombrero en el jardin. He soñado lo de la piedra, como lo demás. Se vistió, bajó al jardin, corrió al banco y sintió un sudor frío. La piedra estaba allí. Pero aquello solo duró un momento. El miedo de noche es curiosidad de día. Bah, dijo, veamos lo que es. Y levantó la piedra, que era bastante grande. Debajo había un papel que parecía una carta. Era un sobre blanco. Cosette lo cogió y vio que no tenía ni sobrescrito por un lado ni oblea por el otro, pero aunque estaba abierto, no estaba vacío. Veíanse papeles dentro. Cosette le abrió. Ya no tenía miedo ni curiosidad, sino un principio de impaciencia. Sacó del sobre lo que contenía, que era un cuadernito de papel de hojas numeradas, en cada una de las cuales había algunas líneas que parecieron a Cosette de bonita y elegante letra. Cosette buscó un nombre, pero no le había. Buscó una firma, tampoco la había. ¿A quién iba dirigido aquello? A ella probablemente, pues que una mano había depositado aquel paquete en su banco. ¿De quién venía aquello? Una fascinación irresistible se apoderó de ella. Trató de separar los ojos de aquellos papeles que temblaban en su mano. Miró al cielo, a la calle, a las acacias llenas de luz, a las palomas que volaban sobre un tejado próximo, y después su vista cayó rápidamente sobre el manuscrito y se dijo que debía leer lo que contenía. Véase lo que leyó. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 del libro quinto del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 4. Un corazón bajo una piedra. La reducción del universo a un solo ser, la dilatación de un solo ser hasta Dios, esto es el amor. El amor es la salutación de los ángeles a los astros. Qué triste está el alma cuando está triste por el amor. Qué vacío tan inmenso es la ausencia del ser que llena el mundo. Oh, cuán verdadero es que el ser amado se convierta en Dios. Se comprendería que Dios tuviese celos si el Padre de todo no hubiese hecho evidentemente la creación para el alma y el alma para el amor. Basta una sonrisa vislumbrada por bajo un sombrero de crespón blanco con adornos lilas para que el alma entre en el palacio de los sueños. Dios está detrás de todo, pero todo oculta a Dios. Las cosas son negras, las criaturas son opacas. Amar a un ser es hacerle transparente. Ciertos pensamientos son oraciones. Hay momentos en que cualquiera que sea la actitud del cuerpo, el alma está de rodillas. Los amantes que están separados engañan la ausencia con mil cosas quiméricas que tienen no obstante su realidad. Se les impide verse, no pueden escribirse, pero tienen una multitud de medios misteriosos de correspondencia. Se envían el canto de los pájaros, el perfume de las flores, la risa de los niños, la luz del sol, los suspiros del viento, los rayos de las estrellas, toda la creación. ¿Y por qué no? Todas las obras de Dios están hechas para servir al amor. El amor es bastante poderoso para emplear a la naturaleza entera en sus mensajes. Oh primavera, tú eres una carta que yo la escribo. El porvenir pertenece más al corazón que a la inteligencia. El amor es lo único que puede ocupar y llenar la eternidad. El infinito necesita lo inagotable. El amor es una parte del alma misma, es de la misma naturaleza que ella. Como ella es una chispa divina, como ella es incorruptible, indivisible, imperecedero. Es una partícula de fuego que está en nosotros, que es inmortal e infinita, a la cual nada puede limitar ni amortiguar. Se la siente arder hasta en la médula de los huesos y se la ve brillar hasta en el fondo del cielo.
Oh amor, adoraciones, deleite de dos almas que se comprenden, de dos corazones que se cambian uno por otro, de dos miradas que se penetran. Vendréis a mí, ¿no es verdad felicidades? Paseos de dos solos en la soledad, días benditos y resplandecientes. He soñado alguna vez que de tiempo en tiempo se desprendían algunas horas de la vida de los ángeles y venían aquí abajo a penetrar el destino de los hombres. Dios no puede añadir nada a la felicidad de los que se aman más que la duración sin fin. Una eternidad de amor, después de una vida de amor, es un aumento, en efecto, pero acrecentar en su intensidad misma la felicidad inefable que el amor da al alma desde este mundo es imposible aun a Dios. Dios es la plenitud del cielo, el amor es la plenitud del hombre. Miráis una estrella por dos motivos, porque es luminosa y porque es impenetrable, pues a vuestro lado tenéis una radiación más suave y un misterio más grande, la mujer. Todos, sin excepción, tenemos nuestros seres respirables. Si nos faltan, nos falta el aire y nos ahogamos. Entonces se muere. Morir por falta de amor es horrible, la asfixia del alma. Cuando el amor ha fundido y mezclado dos seres en una unidad angélica y sagrada, estos seres han hallado el secreto de la vida. No son más que los dos términos de un mismo destino, no son más que las dos alas de un mismo espíritu. Amad, pues, elevaos. El día en que una mujer que pasa delante de ti desprende luz al andar, estás perdido. Amas. Ya no tienes que hacer más que una cosa, pensar en ella tan fijamente como ella tenga que pensar en ti. Lo que el amor principia solo puede ser acabado por Dios. El amor verdadero se desespera y se encanta por un guante perdido o por un pañuelo encontrado y necesita la eternidad para su desinterés y para sus esperanzas. Se compone a la vez de lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño. Si eres piedra, sé imán. Si eres planta, sé sensitiva. Si eres hombre, sé amor. Nada basta el amor. Si se tiene la felicidad, se desea el paraíso. Si se tiene el paraíso, se desea el cielo. Oh, tú que amas, todo esto se halla en el amor. Aprende a encontrarlo. El amor tiene lo mismo que el cielo, la contemplación y además el deleite. ¿Viene aún al Luxemburgo? No, señor. En esta iglesia oye misa, ¿no es verdad? No viene ya. ¿Vive todavía en esta casa? Se ha mudado. ¿A dónde ha ido a vivir? No lo ha dicho. Qué cosa tan sombría es no saber las señas de la casa de su alma. El amor tiene cosas de niño, las otras pasiones tienen pequeñeces. Despreciemos las pasiones que empequeñecen al hombre, honremos la que le hace niño. Me sucede una cosa extraña. ¿Sabéis cuál? Estoy en la noche. Hay un ser que al irse se ha llevado el cielo. Oh, estar echados juntos en la misma tumba con las manos enlazadas y de tiempo en tiempo en las tinieblas acariciarnos suavemente un dedo. Esto bastaría a mi eternidad. Los que padecéis porque amáis, amad más aún. Morir de amor es vivir. Amad. Una transfiguración sombría y estrellada se mezcla con este suplicio. Hay éxtasis en la agonía. Oh alegría de las aves, tenéis el canto porque tenéis nido. El amor es una respiración celestial del aire del paraíso. Corazones profundos, ánimos ilustrados, tomad la vida como Dios la ha hecho. La vida es una larga prueba, una preparación ininteligible para un destino desconocido. Este destino, el verdadero, principia para el hombre en el primer escalón de lo interior de la tumba. Entonces se le aparece algo y principia a distinguir lo decisivo, lo definitivo. Pensad en esta palabra. Los vivos ven lo infinito. Lo definitivo no se deja ver más que de los muertos. Mientras tanto, amad y padeced, esperad y contemplad.
Desgraciado el que no haya amado más que cuerpos, formas, apariencias. La muerte se lo arrebatará todo. Amad a las almas y las volveréis a encontrar. He encontrado en la calle un joven muy pobre que amaba. Llevaba un sombrero viejo, una levita usada, con los codos rotos. El agua penetraba en sus zapatos y los astros en su alma. Qué gran cosa es ser amado, pero más aún, amar. El corazón se hace heroico a fuerza de pasión. Solo se compone de lo más puro, solo se apoya en lo más grande y elevado. En él no puede germinar un pensamiento indigno, como no se puede germinar una ortiga en un ventisquero. El alma elevada y serena, inaccesible a las pasiones y a las emociones vulgares, que domina las nubes y las sombras de este mundo, las locuras, las mentiras, los odios, la vanidad, la miseria, habita el azul del cielo, y no siente más que las conmociones profundas y subterráneas del destino, como las cimas de las montañas sienten los temblores de la tierra. Si no hubiese quien amase, se apagaría el sol. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 del libro quinto del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 5. Cosette después de la carta. Durante esta lectura, Cosette iba cayendo poco a poco en meditación. En el momento en que levantó los ojos de la última línea del cuaderno, el oficial pasó triunfante por delante de la verja. Cosette le encontró horrible. Volvió a contemplar el cuaderno. Estaba escrito, pensaba Cosette, con una letra hermosísima. De la misma mano, pero con diversa tinta, ya negra, ya blanquecina, como cuando se echa la tinta en el tintero, y por consiguiente en distintos días. Era pues aquello un pensamiento que se había derramado allí, suspiro a suspiro, irregularmente, sin orden, sin elección, sin objeto, a la casualidad. Cosette no había leído nunca nada semejante. Aquel manuscrito, en que veía más claridad que oscuridad, le causaba el mismo efecto que un santuario entreabierto, y le inundaba el corazón de una luz extraña. La educación que había recibido le había hablado siempre del alma y nunca del amor, así como si se hablase de la brasa sin hablar de la llama. Aquel manuscrito de 15 páginas la revelaba suave y repentinamente todo el amor, el destino, la vida, la eternidad, el principio y el fin. Era como una mano que se hubiese abierto y le hubiese arrojado súbitamente un puñado de rayos. Descubría en aquellas líneas una naturaleza apasionada, ardiente, generosa, honrada, una voluntad sagrada, un inmenso dolor y una esperanza inmensa, un corazón oprimido y un éxtasis manifestado. ¿Y qué era aquel manuscrito? Una carta sin señas, sin nombre, sin fecha, sin firma, apremiante y desinteresada, enigma compuesto de verdades, mensaje de amor escrito para ser llevado por un ángel y leído por una virgen, cita dada fuera de la tierra, billete amoroso de un fantasma a una sombra. Era un alma ausente, tranquila y oprimida, que parecía dispuesta a refugiarse en la muerte y que enviaba a otra alma ausente el secreto de su destino, la clave de la vida, el amor. Aquello había sido escrito con los pies en la tumba y el dedo en el cielo. Aquellas líneas que habían caído una a una sobre el papel podrían llamarse gotas del alma. Pero, ¿de quién podían ser aquellas páginas? ¿Quién las había escrito? Cosette no dudó ni un minuto. Solo un hombre. Él. Habíase iluminado su alma. Todo había vuelto a aparecer. Experimentaba una alegría indecible y una angustia profunda. Era él quien la escribía, él que estaba allí, él que había pasado el brazo al través de la verja. Mientras que ella le olvidaba, él la había encontrado. Pero, ¿le había olvidado? No, nunca. Era una locura creerlo por un solo momento. Le había amado y adorado siempre. El fuego se había cubierto y había estado oculto algún tiempo, pero ella le veía. No había hecho más que ahondar un poco,
y ya brillaba de nuevo y la abrasaba. Aquel cuaderno era como una chispa caída del alma del otro en la suya. Sentía empezar de nuevo el fuego. Se penetraba de cada palabra del manuscrito. Ah, sí, decía. ¿Cómo conozco todo esto? Es lo que he leído en sus ojos. Cuando acababa de leerla por tercera vez, el teniente Teodulo volvió por delante de la verja haciendo sonar las espuelas, lo que hizo levantar los ojos a Cosette, que le encontró soso, tonto, necio, presumido, desagradable, impertinente y muy feo. El oficial creyó que debía dirigirle una sonrisa, pero Cosette se volvió avergonzada e irritada. De buena gana le hubiera tirado algo a la cabeza. Marchóse pues, entró en la casa y se encerró en su cuarto para volver a leer el manuscrito, para aprenderle de memoria y para pensar. Cuando le hubo leído, le besó y le puso en su corsé. Era cosa hecha. Cosette había caído en el profundo amor seráfico. Acababa de abrirse el abismo Edén. Cosette pasó todo el día sumida en una especie de aturdimiento. Apenas pensaba. Sus ideas estaban en el estado de un ovillo enredado en su cerebro. No conseguía reflexionar. Esperaba al través de estremecimientos alguna cosa vaga. No se atrevía a prometerse nada y no quería negarse nada. Cruzaban por su rostro sombras pálidas y calofríos por su cuerpo. Le parecía a algunos momentos que penetraba en lo quimérico y se decía: ¿es esto real? Y tentaba el papel querido bajo su vestido, le oprimía contra su corazón, sentía los dobleces en su pecho, y si Juan Valjean la hubiera visto en aquel momento, se habría estremecido ante aquella alegría luminosa y desconocida que brotaba de sus ojos. Oh, sí, pensaba, es él, esto es de él para mí. Y creía que se lo había llevado una intervención de los ángeles, una casualidad celestial. Oh, transfiguraciones del amor, oh sueños, esta casualidad celestial, esta intervención de los ángeles era la bola de pan lanzada de un ladrón a otro ladrón, del patio de Carlomagno a la cueva de los leones, por cima de los tejados de la fuerza. Fin del capítulo 5.